Estos dos versículos, versículo 5 y versículo 10, versículo 5 dice que el hombre sabio es fuerte. Mire lo que dice, el hombre sabio es fuerte, o el hombre con sabiduría es fuerte. Y dice que el hombre de conocimiento aumenta su poder. Y la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que Dios nos ha bendecido, que estamos en Dios, que Él está con nosotros y que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Y que nosotros fuimos llamados para caminar en victoria, que es lo que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, si yo conozco lo que tengo en Cristo Jesús y si yo conozco lo que soy en Cristo Jesús, yo voy a caminar en victoria, yo voy a caminar fuerte. Este evangelio no se diseñó para que los creyentes caminaran débiles, sino para que camináramos fuertes. Cuando nosotros caminamos débiles es porque nosotros no estamos haciendo caso a la palabra del Señor, y aunque quizás la sabemos, pero no la tomamos como en ese momento como una realidad de nuestras vidas. Pero el conocimiento te da la fortaleza, el conocimiento de lo que eres, el conocimiento de lo que puedes alcanzar, el conocimiento de lo que Cristo Jesús ha hecho por ti. Ahora, vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Porque en Efesios capítulo 1 hay oraciones que el apóstol Pablo hace, que él está orando porque esos creyentes caminen en fortaleza, pero deben de saber, deben de tener un conocimiento espiritual. Diga conmigo, conocimiento espiritual. Porque el conocimiento espiritual nos ayuda, nos enseña la manera cómo caminar en el evangelio. Conocimiento, repito, de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que por ejemplo, Dios nos amó, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, o a su hijo unigénito, para que el que en él creyera, y nosotros hemos creído, amén. Yo debo de poner en mi corazón que yo he creído. Es decir, que pueden venir vientos de doctrinas y pueden venir fuentes de parte del diablo queriéndome derribar, pero yo sé que yo he creído en Cristo Jesús y que la palabra de Dios es verdad. Ahora, ahí en Efesios capítulo 1, dice el versículo 15, dice, por esta razón, también yo, mira lo que dice Pablo, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Este evangelio se trata de fe y amor. Diga conmigo, fe y amor. Es decir, que tú y yo debemos de tener esas dos cosas en el corazón. Porque nosotros queremos caminar en victoria. Dios quiere que tú y yo caminemos en victoria. Y no somos perfectos y tenemos errores en la vida, pero Dios nos ha dado la victoria a través de tener fe en el corazón y de tener amor en el corazón. Ahora, ahí dice que yo, habiendo oído de vuestra fe y del amor por todos los santos, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Pidiendo, mira lo que pide Pablo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y entonces dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Recuerde que el sabio camina en victoria. Y entonces Pablo está diciendo que él está orando por los creyentes. Está orando por nosotros, mi hermano. Está orando por nosotros, y esa oración yo la puedo repetir. Está orando que el Dios y Padre, el Dios de gloria, dice que les dé espíritu de sabiduría. Pero una sabiduría espiritual, como dice Pablo, no una sabiduría de este mundo. Porque dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido, hubieran conocido la sabiduría, la verdadera sabiduría, no hubieran crucificado al Dios de la gloria. Pero la sabiduría espiritual me hace obviamente saber quién soy yo, saber que hay un enemigo, saber que Dios me ha dado la victoria, saber que yo estoy seguro en las manos de Dios, saber que hay un enemigo que su trabajo es atacar y lo va a seguir haciendo. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús, y entonces Pablo está orando por los creyentes, porque los creyentes tengan sabiduría, y dice que también tengan revelación en un mejor conocimiento de Él. Es decir, que Dios quiere que en nuestro corazón se revele, esa luz resplandezca quién es Dios.
Diga conmigo, ¿quién es Dios? Porque Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, pero de acuerdo a conocimiento de saber quién es Él. Dios no quiere que caminemos en una religión. ¿Por qué viniste a la iglesia? Bueno, porque los viernes hay que ir a la iglesia. Qué bueno que hay que ir a la iglesia, pero Dios quiere que lo conozcas a Él. Que tengamos revelación de quién es Él y lo que Él puede hacer por nosotros. Si nosotros realmente entendiéramos lo que somos en Dios y lo que es Dios para nosotros, mire mi hermano, no nos preocuparían los problemas del mundo. Ni siquiera nuestra propia debilidad nos preocuparía, sabiendo que Dios es todopoderoso. Pablo está orando por los efesios y está orando por nosotros también, para que nosotros tengamos revelación en un mejor conocimiento de Él. Mira lo que dice Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón, diga conmigo ahora, los ojos del corazón. Es decir, que Pablo no está orando por los ojos físicos, está orando por los ojos del corazón. ¿Cómo miro yo con el corazón? ¿Por qué? Puede ser que con los ojos físicos tenga una vista de 20-20, pero posiblemente el corazón no esté de esa manera. Porque el corazón puede opacarse. Puede ser que cuando caen tinieblas o cae ahí la ceguez que el mundo y el diablo quiere poner, entonces nos encontramos desesperados, confundidos, ya no sabiendo si vamos bien o vamos mal. Pero cuando Pablo está orando y él dice que los ojos del corazón sean iluminados, ¿para qué? Ahí dice ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, que Dios nos ha dado un llamamiento espiritual, un llamamiento celestial sobre nuestras vidas, y hay una esperanza a ese llamamiento. Y cuando los ojos de mi corazón son iluminados, yo conozco ese llamado. Conozco lo que Dios tiene por delante para mí. Conozco que si yo le sirvo a Dios, camino con Dios, me entrego a Dios, tarde o temprano voy a mirar la victoria. Tarde o temprano. Es decir, que Dios me diseñó para que yo fuera de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cuando mis ojos no son aclarados, yo dejo de echarle ganas a caminar con Dios, porque me puedo encontrar confundido, el corazón puede haberse opacado, y entonces la esperanza del llamamiento, como dice aquí, la esperanza del llamamiento no esté iluminada en mi corazón. Dice que los ojos del corazón son iluminados para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, si mi corazón está iluminado, yo digo, wow, Dios es rico. Y si Él es rico, yo también soy rico. Si Él está bien, yo también estaré bien. Si Él está seguro, yo estoy seguro. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Miren, nosotros debemos de saber que si somos pueblo de Dios, Dios tiene un compromiso con nosotros. Yo tengo un compromiso con Él, pero Él también tiene un compromiso conmigo. Y entonces Él quiere que los ojos de mi corazón sean iluminados, no solamente para saber la esperanza del llamamiento, sino también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y entonces yo sé que lo que Dios tiene es para mí. Y que tarde o temprano se va a manifestar. Que tarde o temprano se va a manifestar, porque eso que Dios tiene, yo tengo fe, eso Dios me lo deja como herencia. Es una herencia y es una riqueza y es una gloria, porque lo contrario de la gloria, ¿qué sería? Destrucción, ¿no? Lo contrario de la gloria, piensen, la gloria es... Pensemos que el día de su boda fue una gloria, mi hermano, una grandeza, una alegría, una algarabía. ¿Qué sería lo contrario? Una boda apagada, pues. Una boda donde todos llegan de mala gana, mal vestidos, enojados, hermano, y la fiesta fue un desastre. Es más, ni hubo fiesta. Lo que debería de ser fiesta parece que era luto, parece que era duelo. Es lo contrario de gloria. Pero Dios quiere que para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que cuando yo conozco a ese Dios rico, rico de gloria, rico en grandeza, y que lo que Él tiene es para mí. Hemos dicho y se ha oído, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, por supuesto, la alabanza, la adoración es para Dios, pero Él quiere que su pueblo esté bien.
Él quiere que su pueblo realmente conozca que Él tiene gloria y que juntamente con esa gloria quiere que nosotros participemos de esa gloria. Entonces yo voy a entender que el que quiere que yo esté mal es el diablo. El que quiere que me mire mal es el diablo. Dios nunca ha tenido la intención de que yo me mire mal. Él siempre ha tenido la intención de que yo me mire bien, de que se mire su gloria en mi vida. Pero los ojos de mi corazón, los de acá adentro, tienen que ser iluminados. Tienen que estar resplandeciendo, mi hermano. Es decir, que como que Pablo está diciendo, si este no mira bien, pues hay que ponerle lentes en el corazón para que mire. Amén. Y el Espíritu Santo se encarga ahí de ponerte, pero yo debo de tener el deseo de tenerlo y decirle, Señor, gracias, aún que hay alguien orando por mí. Versículo 19. También dice que los ojos del corazón deben ser iluminados. Dice para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Yo no sé qué necesitas tú, pero si crees en un Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Hay un versículo que dice que con Dios todas las cosas son posibles. Pero también quiere decir que en Dios todas las cosas son posibles. Es decir, que si yo estoy en Dios, ¿cuándo estamos en Dios? Amén. Todas las cosas son posibles. Y entonces la oración es que los ojos del corazón sean iluminados para saber cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, que el poder de Dios está a nuestra disponibilidad el día de hoy. Si yo me atrevo a creer, por eso yo debo de creer por lo imposible. Cuando tú mismo te pongas trabas o detenciones en lo que puedes creer para Dios, dile, Señor, ayúdame a creer por algo más grande o para ponerle fe a eso que quiero creer. Porque puede ser, mi hermano, que a ojos humanos las cosas parezcan imposibles. Puede ser, como Abraham, porque Abraham, dice la Biblia, que ya era casi de 100 años. Sara 90 años y tenían la promesa de que iban a tener hijos. Y a ojos humanos se parecía imposible. Parecía que ya no iba a alcanzar. Pero cuando pusieron su esperanza en Dios y empezaron a alabar a Dios. Ya conmigo, alabar a Dios. Y cuando le alabas a Dios es cuando crees. Vaya conmigo ahí a Romanos 4. Porque son versículos que deben de estar frescos en mi corazón. Romanos capítulo 4. Dice el versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Y dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Fíjese, dice lo que dice Efesios. Que para que los ojos del corazón sean iluminados, para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Otra vez diga conmigo, los que creemos. Entonces el poder de Dios no está disponible para el que no cree. Para el que no cree, el poder de Dios ahí está. El poder de Dios, miren, el poder de Dios hace lo imposible. Aquel evangelista que el Señor lo llevó al cielo, dice que fue al cielo y cuando llegó al trono de Dios, dice, Dios no se puede ver, porque Dios es como una luz resplandeciente que no le puedes poner los ojos encima, pero es una energía, dice él, que está haciendo un ruido constantemente. O sea, no está quieto, es una energía, pues. Imagínense un transformador de corriente eléctrica que está haciendo ruido, pero multiplíquelo, auméntelo exageradamente. Y esa luz, ahora, ahí está el poder de Dios. Ahí está la grandeza de Dios, dispuesta a que nosotros echemos mano. Pero esa extraordinaria grandeza de su poder es para con nosotros, dice Pablo, los que creemos. Por eso la oración es que los ojos del corazón sean iluminados. Para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Cuánto poder tiene Dios? Si se nos hiciera un examen el día de hoy y se nos dijeran, ¿cuánto poder crees que tiene Dios? Infinito. No tiene fin. Wow, qué bueno que crees que es infinito. Qué bueno. Pero ¿crees que es para ti? ¿Crees que tú puedes echar mano? Y entonces, como dice aquí, cuando llama las cosas que no son como si fueran.
No porque nos volvamos mentirosos, sino porque Dios mismo llama las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene el poder para producirlas. Y cuando empiezas a hablar cosas que ya no son sensatas al razonamiento humano, empieza a hablar cosas que ya se salieron de la sensatez en cuanto a lo humano, en cuanto a lo posible humanamente. Y empiezas a creer por lo imposible. Y empiezas a decir, sí, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra y lo digo porque tu palabra lo dice. Y empiezo a conocer. Y eso es lo que nos lleva a caminar en victoria. Eso es lo que nos lleva a caminar en poder. Repito, la voluntad de Dios no es que el pueblo de Dios camine derrotado. Que se le pregunte, ¿cómo está, hermano? Pues aquí arrastrando la cobija, mi hermano. Ya no hay que arrastrar la cobija, hay que doblarla, hay que guardarla, hermano. Dios quiere que camines en victoria. Y entonces dice, llamando las cosas que no son como si fueran, dice el versículo 18, que Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le dijo, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que creyó cuando no había esperanza. Cuando era imposible a ojos humanos, mi hermano. Era imposible, pero le crees a Dios. Necesitas energía, fortaleza en tu vida. Dice, Señor, yo te creo y voy a confesar que tú estás conmigo, que tú me vas a sacar adelante. Y no voy a confesar que ya no puedo. Voy a confesar que Dios es poderoso para renovarme y para levantarme. Dice el versículo 19, que sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Yo siempre digo que yo, para alimentarme en la fe, no hubiera contemplado nada, mi hermano. Porque al verlo así débil y que ya no podía, eso exprimía mi fe. Pero Abraham tenía una fe tan maravillosa que él contempló su propio cuerpo. Dice ese versículo 19, dice que ya estaba como muerto ese cuerpo, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, a pesar de que contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, sin embargo, dice el versículo 20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo me fortalezco en fe? Dándole gloria a Dios. ¿Y cómo le doy gloria a Dios? Bueno, dice el versículo 21, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Diga conmigo, poderoso es Dios. Mire, cuando yo me pongo a considerar el poder de Dios, por eso Efesios dice que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y entonces cuando yo me pongo a convencerme y a meditar, Dios es poderoso para cumplir. Para Él no es imposible. Es decir, que si yo te dijera a ti, hermano, mañana te voy a hacer volar como los pájaros ahí en el aire, mi hermano. Tú vas a decir, no, pastor, usted no puede hacer eso, pastor. Amén, tiene razón. Pero cuando pienso en Dios y me convenzo que Él es poderoso para cumplir lo que Él dice. Entonces, amén, Señor. Está hecho porque tú lo dices. Diga conmigo, está hecho. Está hecho solamente porque Él lo dijo. Solamente por eso, ya en el mundo espiritual ya está hecho. Contempló su cuerpo, pero dice que estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente por él, sino también por nosotros. Entonces vuelva a Efesios 1, porque dice que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, versículo 19, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Bueno, tan grande es el poder de Dios que resucitó a Jesús cuando estaba muerto. Resucitó al Señor Jesús cuando estaba muerto. Recuerdo que mi pastor una vez nos prestó un cassette, eran cassettes, no CDs. Un cassette de un testimonio de una hermana donde su hija había tenido un accidente y estaba en estado vegetal. Y cuando ella dijo en ese testimonio, ella decía, Señor, Lázaro ya estaba muerto, tenía 4 días de muerto, ya hedía, ya olía mal. Y como diciendo, así está mi hija.
Pero cuando yo hice testimonio, yo también estaba pasando por una situación un poquito difícil donde no sentía la presencia de Dios. Y le dije también, Señor, si ya Lázaro ya hedía, ya olía mal, creo que así ando yo también. Porque nosotros olemos bien en el Señor, mi hermano. Pero sin el Señor olemos feo, mi hermano. Porque el Señor es el que nos unge. Él es el que nos da esa unción fresca. Y esa unción es un perfume aromático. Y le caemos bien a la gente. Y andamos a gusto entre la gente de Dios. Porque traemos la unción del Señor. Pero cuando no tenemos esa presencia de Dios, olemos feo, hermano. A todo el mundo le caemos mal. Y entonces, Señor, yo necesito que tú me unjas con tu espíritu. Y cuando yo dije, Señor, yo también ya huelo mal, creo, como Lázaro también. Pero como Dios es poderoso para cumplir y Él tiene la fuerza de su poder para resucitar a Lázaro, para resucitar un muerto. Yo no sé cómo estás tú el día de hoy. Yo no sé qué sientas que está muriendo en tu vida. Tal vez tu vida espiritual, tal vez tu economía, tal vez tu gozo en el corazón. Porque a veces nos alegramos por fuera. Mire, yo, los que dirigen, ya hoy que estaba dirigiendo a mi hijo aquí, me gusta que le echen ganas, pero es que a veces nos animamos por fuera. Y amén, qué bueno. Pero los que ministramos y los que nos dijimos la alabanza, avívate tú, por dentro. Y cuando salga por fuera, va a salir lo verdadero. Pero si por fuera grito, brinco, corro y me vuelvo en un animador, en lugar de un adorador me vuelvo en un animador. ¿Sí sabe la diferencia, verdad? Pero si yo me animo por dentro, es decir, que tal vez no ande corriendo, brincando y nada, estoy tranquilo, pero por dentro yo estoy buscando que eso se avive dentro de mí. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Si estoy muerto, o me estoy muriendo espiritualmente, o me estoy muriendo económicamente, mire, dile, Señor, tú eres poderoso para resucitarme. Y ahí dice el versículo 19, la última parte, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Él es poderoso, y tan poderoso, repito, que resucitó al Señor Jesús, resucitó a Lázaro, y el mismo poder que resucitó al Señor Jesús habita en nosotros. Vaya conmigo a Romanos 8:11, creo yo. Romanos 8:11. Dice, por eso, avívate por dentro, mi hermano. Avívate, no nos volvamos tanto animadores, sino avivados por dentro. Tengo vida, recibo vida. Y ya cuando te llenas de la vida, ahora sí, empezamos a correr, a brincar, a gritar, hermano, levantamos la voz hablando en lenguas, pero ya no me vuelvo en un animador, sino que me vuelvo alguien con vida de Dios dentro de mí. Ahora en Romanos 8:11 dice que si el espíritu de Dios, ya conmigo, el espíritu de Dios, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice, habita en vosotros. ¿En cuántos está el Espíritu de Dios? Amén. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, Señor, conforme a la eficacia de la fuerza de tu poder, yo quiero la fuerza del poder de Dios dentro de mí. Dentro de mí. Por eso puede ser que yo empiece hablando en lenguas tranquilo, así, despacio. Pero de repente la fuerza de su poder, ya cuando siento ya está tendido. Pero no porque yo me estoy, perdóneme la palabra, no porque yo me estoy desgalletando la garganta para gritar. No, sino que hay un fuego dentro de mí. Hay un fuego dentro de mi vida. Y básicamente no soy yo el que está gritando, sino es el Espíritu que me está dando vida dentro de mí y está elevando alabanza y adoración. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Gloria a Dios. Y entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él miró su cuerpo como muerto. Y dijo, no, pero Dios es poderoso para cumplir. Como se me dijo, en Isaac será llamada descendencia. Y conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, yo voy a recibir vida. Y entonces, dice aquí que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora, vuelva conmigo a Efesios, porque sigue diciendo ahí
hablando de ese conocimiento que yo debo de saber que Dios quiere que yo lo tenga. Y que yo sepa, porque se trata de tener conocimiento, pero conocimiento espiritual, mi hermano. Dice el capítulo 1 ahí, versículo 20, que esa fuerza de su poder, el cual obró, el poder que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Es decir, que si dejo que sea Dios el que me resucite y sea Dios el que me levante y me ponga en lo alto, mi hermano. Porque con ese poder lo resucitó. Y con ese poder lo sentó en lugares celestiales. Y yo creo eso para mi vida. Y lo confieso. Y no dejo que el diablo me saque de ese lugar. De que me empiece a afligir con pensamientos de angustia. No vas a poder. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Ya perdiste la vida. Ya Dios no está contigo. No, Dios está conmigo. Dios está en mi vida. Y el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y yo no estoy perdido, porque el diablo es especialista en decir, estás perdido. Pero cuando digo, no, yo no estoy perdido, Dios está conmigo. Yo he sido hallado en Cristo Jesús. Yo tengo un lugar en Cristo Jesús. Y para mi Dios no hay nada imposible. Y entonces lo sentó en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado. Y ahí le dio un lugar sobre todo dominio, sobre todo, toda autoridad, todo poder y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, el capítulo 3, está la oración de Pablo. Ahí está otra oración de Pablo, porque Pablo ora que los creyentes conozcan, que los creyentes sepan quiénes son. Porque el mayor problema de los creyentes es que no saben quiénes son. No saben que son hijos de rey. Y entonces me encuentro que en Eclesiastés dice, miré príncipes caminando a pie y esclavos caminando a caballo, dijo. Porque no saben quiénes son. Pero cuando yo sé quién soy, Pablo está diciendo, mira, que los ojos del corazón les sea iluminado. Que sepan quiénes son, que sepan que son hijos de rey. Que sepan el cuidado que Dios tiene por cada uno. Y entonces dice ahí el versículo 14, Efesios 4:14, dice, por esta causa pues, doblo mis rodillas. Esta es otra oración de Pablo. Por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Efesios 3:14, ¿sí? ¿Ah? Oh, no, capítulo 3, perdón. ¿A qué horas? Perdón, ¿a qué horas? Efesios 3, 14. Dice, vamos otra vez. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y entonces dice, que os conceda conforme a la riqueza, otra vez usa, las riquezas de su gloria, y dice el ser fortalecidos. Diga conmigo, fortalecidos. Fortalecidos por su poder, por su espíritu en el hombre interior. ¿Se imagina una iglesia en la tierra fortalecida por el poder de Dios en su espíritu? Que nadie lo puede detener. Nadie. Que saben quiénes son, que saben que Dios los ama, que saben que Dios tiene un lugar especial para ellos. Y dice Pablo, yo estoy orando porque son creyentes, porque son hijos de Dios, pero yo estoy orando que se les conceda conforme a las riquezas de su gloria, del Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que se conceda que conforme a las riquezas de la gloria de Dios, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y entonces una iglesia fortalecida, una iglesia que tiene fuerzas para amar, porque necesitamos amar. Y necesitamos fortaleza para amar. Necesitamos fortaleza de Dios. Y esa fortaleza nos va a hacer caminar gozosos. Alegres, Señor, gracias. Cada mañana me voy a levantar, Señor, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque ningún demonio me puede derribar a mí, porque tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y yo te doy la gloria a ti. ¿Se imagina? Cada mañana, mi hermano. Cada mañana. Mire, en el capítulo 4 de Hechos, encontramos a unos creyentes que fueron amenazados y que fueron a los suyos, diga conmigo, a los suyos,
a los suyos, fíjese. Y oraron delante de Dios. Dice el versículo 23, Hechos 4:23. Voy a tratar de ya no equivocarme, I'm sorry, es que yo voy tendido y a veces lo que sale de la boca no es lo mismo que salió de la mente. Hechos 4:23 dice que cuando ellos quedaron en libertad, porque los azotaron y los amenazaron, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto, fíjense que alzaron la voz, pero no dijeron: Señor, líbranos de esos que nos quieren matar. Señor, mira, nos amenazaron, Señor, y te pedimos, Padre, por favor, ayúdanos, Señor, no sabemos qué vamos a hacer. Esa no fue su oración. Oraron la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Cuando tú estás fortalecido por su espíritu en el hombre interior, tú oras la palabra de Dios. Porque su oración, repito, no fue queja. Ni siquiera fue que fueran librados, hermano, de ellos, sino que dice el versículo 24 que ellos alzaron la voz y dijeron: Señor, tú que eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Y entonces empiezan a hablar la palabra, que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los pueblos? Están orando la palabra de Dios. Los pueblos tramaron cosas vanas, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. ¿Cómo me doy cuenta cuando una persona está fortalecida en el hombre interior? ¿Sabe cómo? Porque ora la palabra de Dios y porque ora el propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito de Dios. Es decir que, por ejemplo, venimos los miércoles a orar y tomamos turnos, alguien sube a orar y Dios quiere que oren la palabra de Dios y que oren el propósito de Dios. No las quejas, mi hermano, no los problemas de la vida, sino la palabra de Dios y el propósito de Dios. Dice el versículo 27: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y mire la oración. Y ahora, Señor, considera sus amenazas, mira la petición, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ni siquiera digo: Señor, líbranos, Señor, ya ves que nos quieren matar y no sabemos qué hacer, Señor. No. Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra de Dios con confianza, con denuedo. Dice el versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Estaban orando el propósito de Dios. Otra día conmigo, el propósito de Dios. Oremos el propósito de Dios. Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y entonces hay una oración que Dios quiere oír de nuestra boca. Y es la palabra de Dios y el propósito de Dios. Primeramente voy a usar la palabra. Y la palabra me enseña: Señor, que los ojos de mi corazón sean iluminados, Señor, para que yo pueda saber, Señor, la grandeza de tu poder para conmigo, que yo creo en ti, Señor, conforme a la eficacia de la fuerza de tu poder. Estoy orando la palabra de Dios y me pongo a orar el propósito de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en la tierra? ¿Qué quiere hacer Dios? Salvar. Diga conmigo: salvar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que las personas sean salvas, que el mensaje llegue a las vidas, Señor. No oramos los problemas que hay en la tierra y las amenazas del mundo, sino que oramos el propósito de Dios. Pero eso viene de un corazón fortalecido, de un corazón fuerte. Y por eso ahí en Efesios 3 dice que la oración de Pablo: por esta razón doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Versículo 16: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, mire lo que dice, ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Esa es la voluntad de Dios. Diga conmigo: esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios quiere que prosperes. ¿Cuándo dicen amén?
Pastor, ¿y cómo sabe que Dios quiere que prospere? Bueno, a Josué le dijeron, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, a fin de que prosperes, a fin de que salgas adelante, a fin de que obtengas victoria. Si Dios no quisiera que Josué prosperara, no le hubiera dicho cómo prosperar, pero se lo dijo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca ni de día ni de noche, a fin de que alcances a hacer todo aquello que tú emprendas y tengas éxito en todo lo que hagas. Entonces yo sé una cosa, que Dios me quiere próspero. Mire, si usted sabe que Dios lo quiere próspero, usted va a decir: Señor, yo te doy gracias porque tú me prosperas y tú abres brecha delante de mí, y lo dices convencido, porque tú lo sabes. Por eso le leí el versículo de Proverbios. Ahorita regresamos a Proverbios 24, pero ese proverbio enseña que el que es sabio camina en victoria. El que tiene conocimiento camina en victoria. Y entonces dice el versículo 17, después de que dice que fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y entonces dice que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender. Comprender, diga conmigo, comprender. ¿Comprender qué? El amor de Dios. Comprender, Él me ama, Él está conmigo, soy importante para Él. Simplemente soy importante para Dios. De tal manera me amó que envió a Cristo Jesús a morir por mí. Dice ahí que Cristo more, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Mire, oremos con Dios, hablemos con Dios, pero hablemos con Dios de manera que queremos conocerlo, que queremos tener una relación, hablar con Él como un amigo, como un amigo, y que tú puedas escucharlo a Él, y que Él te hable y que tú le respondas, y que tú le hables y que Él te responda, y que puedas decirle: sí, Señor, sí, Señor, sí lo voy a hacer, Señor, gracias, Señor, por acordarme de eso. Hablar con Dios, hablar con el Señor. Mire, yo le invito a que usted tenga una relación con Dios de manera que hable con Él. Que si la gente lo escucha van a pensar que usted está loco, pero usted sabe que Dios es una realidad. Porque yo manejaba y ahora muy poco ando solo, pero anteriormente yo mucho andaba solo, pues cuando estaba mi pastor y cuando ya estaba de oveja. Pero las pláticas con el Señor eran como un amigo. Iba a comprar algo, le preguntaba: Señor, ¿qué dices? ¿Lo compramos o no lo compramos? Y me dejaba guiar por lo del Espíritu. Iba manejando y le decía: Señor, ¿nos salimos en esta salida o en la siguiente? Esa era mi vida, y no era un día ni 2 días, era permanente eso, permanente. Y Dios quiere que tengamos eso y que continuemos con eso. Lo que pasa es que a veces anda uno acompañado, pues. Y entonces ya no es tan fácil, pues. Pero cuando yo ando solo, aprovecho para hablar con Dios, pero hablar como un amigo, y le cuento mis problemas. No estoy orando así una oración tradicional, sino que estoy hablando con Él. Cómo me siento, lo que quiero, y Él me responde. Y Él va ahí conmigo. Y hay una presencia de Dios ahí. Porque Dios quiere que yo, como dice este versículo, comprenda, o sea, capaz de comprender. Capaz de alcanzar y ser lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, Dios quiere vaciarse en mí, mi hermano. Pero Dios quiere que le dé tiempo y que yo sepa que esa es su voluntad. Y que no hacemos mal cuando hablamos con Él así, de esa manera. Habla con Él. Vas al trabajo, habla con Él. Dile tus deseos,
pero sométete también a sus deseos de Él. Y vas a tener una vida de abundancia sobre tu vida, pero tú sabes que esa es la voluntad de Dios. Y si no logras tener una comunión con Dios, pregúntale: Señor, ¿cuál es la razón? ¿Por qué me siento hablando aquí como solo si yo sé que tú estás en todo lugar? Y posiblemente haya cosas que tienes que arreglar. Haya cosas que tienes que arrepentirte. Y son cosas sencillas, pero que cuando las hiciste, sentiste la contristación del Espíritu dentro de ti. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un entretenimiento. Tal vez te acuerdas de tus años de niño cuando jugabas Mario Bros, hermano, con el Nintendo ahí. Y te compras el más grande juego. Ahora sí voy a jugarlo cuando era niño. Y de repente sientes la contristación en el Espíritu. Dios dice: no era mi voluntad. Te va a quitar mucho tiempo. Te va a quitar la comunión conmigo. Y son cosas sencillas, mi hermano. O tal vez fuiste a un restaurante con un hermano bien consagrado. Y el hermano te dijo: hermano, ¿por qué no nos pedimos una copita de vino después de comer? No es malo, mi hermano. No es pecado. Digo, andaba consagrado el hermano, pues, ¿verdad? Bueno, pidámosla, pues. De cualquier manera el pastor no está aquí y no hay nadie que le vaya a decir. Y cuando te la pides y te la traen, el Espíritu te contrista. Y entonces tienes que elegir: o quedar bien con Dios o quedar bien con el hermano. Y entonces dices: no, hay que quedar bien con Dios. Esas cositas, como bendicen, mi hermano. Son cositas pequeñas que simplemente tú dices: no, vamos a honrar a Dios primeramente. Vamos a decirle si es su voluntad de Él, si Él quiere que lo haga. Y entonces ser llenos hasta la medida de Dios. Y entonces dice el versículo 20: y aquel que es poderoso. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer mucho más todavía de lo que pedimos o entendemos, pero según el poder de Él que obra en nosotros. Entonces yo abro mi corazón para recibir el poder de Dios, para ser alguien fortalecido con poder en el hombre interior. Pero el que contrista al Espíritu Santo empieza a aflojar su vida espiritual. Y de repente ya no le dan ganas de ir a la iglesia, se vuelve una rutina, se vuelve cansado. Y Dios dice: yo quiero fortalecerte con mi espíritu en el hombre interior. Pero debes de saber lo que tú eres, debes de saber lo que te pertenece, y debes de hacer uso de eso que te pertenece, sobre todo en este caso, la presencia de Dios. Y dice el versículo 21: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces es la oración de Pablo porque el pueblo de Dios sea fortalecido, porque el pueblo de Dios tenga vida, porque el pueblo de Dios camine en victoria, mi hermano. Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. La Biblia nos enseña que se nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre serpientes, sobre escorpiones. Y tú dices: sí, yo sé, voy a hacer uso de eso que Dios me ha dado. Entonces vuelva conmigo a Proverbios, porque yo quiero decirle que tú y yo debemos de saber, debemos de conocer, porque el que conoce camina en victoria. Proverbios 24, versículo 5. Mire lo que dice aquí. Proverbios 24, versículo 5. El hombre sabio es fuerte. ¿Cuántos queremos ser fuertes en Dios? Lo que necesitas hacer es saber lo que es tuyo. Saber lo que te pertenece. Saber que, oye, de veras, somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y conocer el poder de Dios que sobrepasa todas las cosas. Ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí y le da vida a mi cuerpo mortal. Y empieza a declarar la palabra del Señor. Y entonces dice, en versículo 5, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento, miren lo que dice, aumenta su poder.
O sea, a veces tenemos esa oración de, Señor, fortaléceme, Señor. Ya no aguanto, Señor. Fortaléceme, Señor. Y Dios dice que el hombre de conocimiento aumenta su poder. Y entonces lo que carecemos a veces es de conocimiento de lo que somos en Dios y de conocimiento del poder de Dios. Si su poder ahí está, es para nosotros. Échale mano. Ese poder, hermano, es para cualquier situación, para cualquier cosa. Solamente dile, Señor, quiero recibirlo. Quiero, Señor, realmente que mi corazón sea ministrado, aceptarlo de manera que yo sea libre de cualquier opresión. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. El hombre de conocimiento aumenta su poder. Dice el versículo 10. Dice, si eres débil, esa palabra si eres débil quiere decir si careces de conocimiento en el día de la angustia. Si careces de conocimiento, si eres débil en tu conocimiento, el débil, si eres débil en el día de angustia, tu fuerza será limitada. Parece algo como contrario, ¿no? O obvio quizás. Si eres débil, se te va a quitar la fuerza. Bueno, sí, parece que eso es lo normal, ¿no? No, pero es que está diciendo que si eres débil en tu conocimiento. Si eres débil en tu conocimiento en el día de la angustia, todos pasamos por un día de angustia, mi hermano. Y no es una mala noticia, es parte de la vida. Por eso en Efesios 6 dice que tomemos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, nosotros lo pasemos y quedemos firmes. Pero no dice por si llega el día malo, no dice eso. Dice para cuando venga el día malo, porque mientras estemos en la tierra, llega el día malo. Pero en ese día lo quiero pasar fuerte. Ese día quiero salir en victoria. Y entonces dice ahí, dice que si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Yo puse una nota aquí. Somos fuertes cuando conocemos lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Somos fuertes cuando conocemos lo que somos. Cuando sabemos realmente que somos hijos de Dios, mi hermano. Amén. Espero que usted no diga, aquí estoy como, dicen por ahí como entenado. No sé qué sea eso, ¿verdad? Hijastro, ¿no? ¿Sí? No, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Somos fuertes cuando conocemos lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Tengo un ejército de ángeles que acampa alrededor mío. Y donde quiera que yo voy, me va defendiendo. Porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, lo maldeciré. Entonces yo, amén, Señor, yo recibo eso. Yo recibo que Dios está conmigo. Somos fuertes cuando conocemos lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús, pero si somos débiles en cuanto a conocer lo que es nuestro en Cristo Jesús, nuestra fuerza para vivir en victoria será apocada. Y entonces empezamos como, me falta fuerza, siento que ya no puedo en el Evangelio. Lo que te falta es conocimiento espiritual, no conocimiento de letra. El conocimiento de letra es importante porque ese te lleva al conocimiento espiritual. Cuando tú decides recibirlo y ponerlo por obra. Y entonces dices, yo puedo caminar en victoria. Mira, mi hermano, yo termino. La voluntad de Dios es que tú y yo caminemos en victoria. Y por eso Pablo está orando. Pablo está orando que la iglesia, los que ya creen, los que ya son hijos de Dios, los que ya son salvos, sean iluminados. Que los ojos de su corazón sean iluminados. Para que sepan cuál es la esperanza del llamamiento. Para que sepan el poder de Dios que obra en nosotros. Para que sepamos lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Qué puede hacer Dios por ti? Todo, mi hermano. Atrévete a pedir. Atrévete a creer sobre todo. Atrévete a creer. Él puede hacer cualquier cosa por mí. Para Él no hay nada imposible y Él sí quiere bendecirme. Y Él sí quiere que yo esté bien. Él sí lo quiere. Y yo lo recibo, lo creo, Señor, y lo confieso. Y si es esperanza contra esperanza,
Amén. Pero voy a seguirlo confesando y me voy a fortalecer en fe, dándole gloria a Dios, creyendo que Él es poderoso para hacer lo que ha dicho. Él es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a Cristo Jesús a morir por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos, para limpiarnos, Señor. Gracias porque estás con nosotros y porque vas por delante abriendo brecha delante de nosotros. Gracias porque ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás con tu pueblo, porque siempre estás con nosotros, porque nos amas y nos bendices y nos llenas de tu presencia. Padre, recibimos la gracia, recibimos el amor, recibimos la fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos tu paz en nuestras vidas, declaramos tu paz en nuestras familias, declaramos tu paz en nuestros hogares, declaramos tu paz en la congregación. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos paz en medio del pueblo de Dios, porque la paz de Dios nos pertenece, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, por sus llagas hemos sido curados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gracias, Señor, es nuestra, nos pertenece. Hablamos paz a cada rincón, Señor, en la vida de tu pueblo, en medio de tu pueblo. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor. Recibimos la bendición. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tus siervos, somos tus ministros, Señor. Somos los llamados para este tiempo, para vivir en victoria y para conocer que Cristo Jesús es nuestro Señor, está con nosotros y nos lleva hacia adelante. Señor, te bendecimos. Gracias, papá, en Cristo Jesús. A ti la gloria. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.